En los patrones de movimiento voy a entender básicamente el concepto de sinergias musculares. Eso es otro concepto que hace al movimiento dinámico. Estamos hablando aquí de los apoyos y las descargas de peso o los empujes distales, que se llama también, cuando estoy apoyando las manos o cuando estoy apoyando los pies, porque tengo que soportar peso. Y eso usualmente en los pacientes no está presente. Hago un montón de cosas y ni me fijo en la mano y ni me fijo en el pie. Y no tiene ningún sentido trabajar con tantas macanas que hacen, perdón la expresión, y no centrarme en los aspectos que realmente hacen a ese comportamiento motriz. ¿Ok? En este caso, no se van a olvidar, la estabilidad que se va a ver fundamentalmente en las extremidades superiores, en la articulación del codo, a partir de los apoyos de la mano, el apoyo, la mantención, incluso la descarga de peso. Recién ahí voy a ver si existe realmente una buena estabilidad, porque se supone que si yo descargo peso, la fuerza de reacción es la misma y debo mantener el segmento corporal no en flexión, pero tampoco en hiperextensión como pondría este paciente. Estos dos extremos no me sirven. Eso de por sí me da ya un indicador de que hay un componente tónico que está afectando de alguna manera en la estabilidad. Aquí hiperlaxitud, es decir, puede darse aquí una situación en ese sentido, porque hablamos de una atetosis, porque fluctúa básicamente de normal a bajo el tono. Y aquí espástico. Bueno, y lo mismo pasa en este caso. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. Y en sus casos clínicos, cuando ustedes cuando se explayen en las defensas, les voy a preguntar. ¿Sí? Estas cositas que son importantes. ¿Ya? Entonces hemos visto los patrones tónicos y eso obviamente con la observación ya tengo identificado qué tipo de patrón presenta ese paciente en cualquiera de las posiciones en las que pueda asumir ese paciente. ¿Ok? Asumimos o entendemos en realidad que la posición más alta es el punto de referencia de la evaluación y sobre eso yo puedo bajar de nivel o incluso avanzar en el nivel si es que es necesario para ver parámetros que se relacionen con esa postura más alta a la que puede llegar, con asistencia, con ayuda de forma independiente o con algunas asimetrías o con compensaciones. El punto es evaluar ese control postural. No hay dónde perderse en la posición más alta. Y eso me va a dar un patrón tónico postural. Y eso puede ser flexor o extensor, pero no me van a decir solo eso. Yo les voy a decir por qué. ¿Por qué en tu paciente es así? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Y eso tiene que ver con la postura que estamos asumiendo. ¿Ya? En cualquier posición yo voy a evaluar los patrones tónicos posturales. Y de hecho los patrones segmentarios también, ya les había dicho, la escala modificada de Ashford no lo vamos a tomar en cuenta, me falta aquí la escala de Campbell. Esta es una prueba clínica, la que nosotros vamos a hacer es una prueba de movilidad pasiva solamente, por lo menos eso quiero que aprendan para que no se olviden nunca que la evaluación del tono se hace de esta manera, aunque existen otras formas de hacerlo. Una de estas formas son estas pruebas complementarias, que son pruebas clínicas que lo hace el neurólogo. Por ejemplo, en extremidades superiores, lo que hago es el paciente sentado, porque no le voy a hacer parar, ¿sí? Mínimamente tendría que tener cierta estabilidad. Entonces, el paciente lo que hace es
extender las extremidades superiores hasta la altura de los hombros. Si tiene un patrón espástico, es muy notorio básicamente ese comportamiento cuando hay un componente espástico. Si hay un componente tónico, obviamente la fuerza de gravedad y el peso corporal va a hacer que ese segmento caiga. Es muy claro en esos dos aspectos. Entonces, la prueba de la caída del brazo es una forma de evaluar desde el punto de vista clínico también las funciones tónicas. A nivel del tronco, lo que hago es la prueba de rotación del tronco. Paciente en decúbito supino con flexión de cadera, rodilla y apoyando los pies en el soporte, en la camilla. Entonces los pies están juntos. ¿Y qué hago yo? Hago una disociación de la cintura escapular con la cintura pélvica. Roto ambos pies hacia un lado, pero ahí lo que voy a ver es básicamente si el hombro del lado contralateral sigue en bloque o puede mantener apoyado. Ahí se nota la resistencia que existe en un lado de la zona del tronco a nivel del cuadrado lumbar, fundamentalmente en la zona lumbar, si existe un aumento de tono, porque se puede dar ese caso, o una disminución del tono. Cuando va en aumento el tono, cuando no llego a completar esta amplitud, es decir, no hago que las rodillas del paciente roten y apoyen en el soporte. O si lo hago, el hombro del lado contralateral te sigue en bloque. No puede mantener de forma disociada. Y en el caso hipotónico, pues esta situación se da incluso de forma extrema, ¿no? Es decir, puedo hacer este movimiento y mantiene básicamente esta postura de apoyo del hombro contralateral y se percibe que existe ni siquiera un mínimo de resistencia, sino que un movimiento que básicamente es bajo, ¿no? En cuanto a resistencia. En las extremidades inferiores también es lo mismo, la prueba de la caída de las piernas, paciente en decúbito supino, con la flexión de cadera, rodilla, mantenida en el espacio, ¿sí? En este caso, sin chocar las rodillas ni los pies. Entonces, ahí las tengo que mínimamente abrir un poco, es decir, una apertura del puño más básicamente, el puño del terapeuta ponemos ahí y después lo soltamos y le decimos no lo va a juntar. Y en estos ambos casos, ya sea de miembros superiores como de miembros inferiores, le digo que el paciente cierre los ojos hasta contar 10 y mantenga la posición como se le ha dicho que se tenga. Y las asimetrías marcadas que se van a dar, pues nos van a dar la posibilidad de poder inferir que es hipertonía o hipotonía. Hipertonía se va a dar cuando aumenta el estado de tensión y ahí se hace evidente el patrón tónico segmentario, es decir, en esa postura se va a observar el patrón tónico postural de ese segmento, ya sea extremidad superior o inferior. Y en el caso de la hipotonía, pues va a colgar ese segmento, no va a tener la posibilidad de poder mantener en contra de la gravedad. ¿Preguntas? Bueno, la práctica pues nos va a hacer también que podamos, si tenemos alguna observación, pues hacerlo. La actividad refleja es otra cosa que de manera indiscriminada e irresponsable hacemos uso sin tener una lógica de qué cosas voy a aplicar y qué cosas no voy a aplicar.
existen una innumerable situación de reflejos. Es más, nosotros cuando avancemos vamos a trabajar después un cuadro de reflejos y reacciones corporales que van desde los reflejos primarios, los reflejos tónicos, las reacciones de enderezamiento y las reacciones de equilibrio, que son parte de los reflejos y las reacciones que normalmente se da, pero que también esto ante la persistencia a raíz de una enfermedad, pues se hace evidente. ¿Ok? Pero estos reflejos no los voy a evaluar todo el tiempo en todos mis pacientes. No voy a evaluar con un adulto unos reflejos del recién nacido, o si los voy a hacer. No, licenciado. No, licenciado. Pero lo hacen, pues. Lo hacen para que vean, para que se asusten. Profesionales lo hacen. Como si fuera un jueguito de hacer, ay, haremos reflejitos con nuestros pacientitos. No tiene sentido, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, los reflejos primarios, los reflejos del recién nacido, como su nombre indica, tienen un nivel básico y me dan solo comportamientos de extensiones reflejas o flexiones reflejas o reacciones alternas. Ya que aunque estén presentes, por decir, en el caso del niño, en un adulto, pues no tiene sentido hacer esta evaluación. En el niño, aunque estén presentes, algunos casos pues nos va a servir, en otros posiblemente no. Ya, posiblemente no. Pero bueno, veremos cuando tengamos que avanzar estos puntos. Pero lo que sí me interesa, que mínimamente en este caso vayamos tomando en cuenta. Ojo, no estoy evaluando aquí solo exclusivamente los reflejos osteotendinosos, como lo hace por lo general el clínico neurólogo. No, para nosotros eso es como complementario. Sí, porque vamos a ver ese arco reflejo. Está bien, perfecto. Eso va a estar relacionado con el aumento del tono o la disminución. Perfecto. Ya, pero de por sí esta evaluación no me da muchos insumos para poder trabajar. ¿Qué voy a hacer con el reflejo osteotendinoso? ¿Le voy a martillar todo el tiempo para que pueda tener el reflejo? No tiene ningún sentido. Sí tengo un razonamiento que este arco reflejo me va a dar o una situación más exacerbada en el caso, por ejemplo, del paciente espástico y casi ignotorio, si vale el término, en los pacientes hipotónicos. Entonces me da esas dos posibilidades, nada más. Entonces, a mí lo que me interesa es el tono en sí, ¿sí? No tanto el reflejo osteotendinoso, pero sí se hace, o sea, muchos lo hacen, yo lo hago, es decir, me han enseñado a hacerlo. Perfecto, está bien. Y ya, eso es complementario para ver el estado de la situación del tono muscular. Y por otro lado, les decía, están los reflejos tónicos y los patológicos, ya que son tres conjuntos de reflejos que aquí no están las reacciones, por si acaso, porque hay reacciones de enderezamiento y de equilibrio que son reacciones corporales que se dan fundamentalmente como parte de los ajustes posturales o los ajustes que nosotros hacemos para mantener un control postural, que son realmente positivos para nosotros. Entonces, eso pues lo mantenemos en un grupo aparte. En este caso, pues vemos todos los aspectos que posiblemente estén alterados, ya sea en un niño o recién nacido o en pacientes ya más adultos, por ejemplo, cuando hablamos de los reflejos tónicos o los patológicos. Es decir, hay una serie de reflejos, aquí no los vamos a ver con detalle, pero sí ya más o menos entendemos que existen una serie de reflejos que ante la presencia de esos reflejos yo voy a tener que intervenir. ¿Por qué? Porque si sé que un comportamiento motriz, que yo ya lo he observado, por decir,
esté influenciado, por ejemplo, habilidades manuales y manipulativas o el control postural con apoyo, por decir. Ya veremos el control postural con apoyo. Si tengo un paciente que presenta, por ejemplo, un reflejo persistente a nivel de la prensión, un reflejo de prensión palmar, es lógico que me va a influir esto en la colocación y la mantención del apoyo de la mano. Entonces habrá que inhibir este reflejo y eso es lo que de alguna manera vamos a aprender después. ¿Cómo es que yo voy a tratar de inhibir? Es decir, en este caso, pues lo que voy a hacer es como que una estimulación en el dorso de la mano para generar esa inervación recíproca, ¿sí? Ya sea de forma transversal en el dorso de los dedos o a nivel del dorso de la mano propiamente dicho, para hacer que este paciente extienda y por inhibición recíproca inhiba estos flexores. Básicamente esa es la lógica, ¿ya? Entonces, de los reflejos más importantes, de hecho, les voy a preguntar y ustedes tienen que pues identificar qué reflejos está presente en su paciente, pues en su caso clínico, dependiendo de la secuela motriz que tiene y dependiendo de si es una lesión de la neuromotora superior o la motoneurona superior o la motoneurona inferior o la unión neuromuscular. Entonces son diferentes segmentos que nos van a dar datos muy característicos. Pregunta de examen. Entonces también tenemos el reflejo de marcha, el reflejo tónico cervical asimétrico, que ya lo hemos visto en algún momento, y incluso hicimos un ejemplo. El reflejo de succión no me es tan importante, pero sí algunos lo toman en cuenta como un reflejo de supervivencia que me da más indicadores para ver la parte de la succión y la deglución, que eso no obviamente requiere de mucho conocimiento y no lo voy a hacer. Hay muchos profesionales que pierden su tiempo evaluando el reflejo de succión y ni por si acaso, ni se han soñado en tomarlo en cuenta al momento de hacer su intervención terapéutica. Nunca, nunca lo han hecho. Sí, solo dicen un montón de pruebas que hacen. Pues reflejo, succión presente, ausente, una hoja entera de reflejos. Miércoles, y yo les digo, ¿y ahora qué has hecho con estos reflejos? En mi cabeza digo, nada, porque llegado la hora de hacer el plan terapéutico, hace otra cosa y no toma en cuenta los datos que ha evaluado. Cosa incoherente, o sea, impensable en una persona que pueda mínimamente tener un razonamiento clínico o clínico funcional, que es el que nosotros estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, no hagan usos indiscriminados de pruebas si no son necesarias. Ya no apliquen fichas y fichas y fichas y fichas porque sí. Lo estamos haciendo para aprender cada una de las pruebas. Ustedes tienen que discernir, ¿sí? En su paciente qué pruebas voy a hacer, que son las más importantes según las características de mi paciente. Y eso, lógicamente, es algo clave, por lo menos para entender la evaluación, que ya deberían haberlo hecho en quinto. Eh, pero bueno, no importa. Nunca es tarde, decimos, ¿no? Si no, el tiempo igual se puede extender y no hay problema. En cualquier momento siempre aprendemos. Entonces ahí el reflejo este es el reflejo de Babinski, ¿sí? Este es el reflejo de Galland. Esto es este es el reflejo de Landau y este es el reflejo de Moro, que me imagino ustedes lo conocen.
Entonces, solo como avance de la evaluación, tenemos que entender que hay una serie de reflejos que tienen diferentes niveles de control motor y que eso lo voy a tomar en cuenta siempre en función a las características de mi paciente. Ya no los tengo que evaluar todos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Ok, si tienen preguntas me dice. Aquí estamos hablando de los reflejos tónicos patológicos que por lo general, este es el Babinski, ay no, este otro era el reflejo de prensión plantar. Ok, este es el reflejo de prensión plantar. Y este recién es el reflejo de Babinski, que es muy característico y es parte de los signos de la lesión de la motoneurona superior. Ok, es muy característico y de hecho, pues aquí yo lo que hago es, eh, ¿alguna vez ustedes han visto cuando están trabajando con un paciente neurológico por qué le agarran del dedo gordo? ¿Por qué le agarran de esta parte? ¿Vieron? No, no han debido ver si no les gusta el área neurológica. ¿Alguna vez vieron? Estoy preguntando en vano. Creo que nadie. Yo no, licenciado. Yo no, licenciado. Se suele asumir un control desde el dedo gordo del pie para hacer la facilitación del movimiento en el talón. Y solo con el control de este dedo ya puedo ejercer un movimiento. Bueno, eso por ejemplo es algo que hasta nos da para poder analizar un montón de veces. Por eso las posturas en algunos casos, ¿se acuerdan de, de la transición? Había otra forma de transición de cuadrúpeda a bípedo cuando vieron en el video. Una es básicamente haciendo la posición de medio arrodillado, galanteo, y otra es desde la misma posición de cuadrúpeda baja, se hace el enganche de los pies para subir arriba, ¿verdad? Eso es para controlar de alguna manera la reacción que tenga que ver fundamentalmente con este reflejo. Entonces, cuando nosotros hacemos este estímulo propioceptivo, táctil propioceptivo a nivel del borde externo y la base de los metatarsianos, esta reacción se exacerba y el dedo, este dedo gordito, se me va básicamente hacia extensión y abducción. Entonces, aquí lo que hago es, en este caso, controlar esto, ya sea con flexión o extensión, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces voy a hacer flexión para que eso me promueva una inhibición recíproca y provoque una flexión dorsal del pie. Es simple, pero bueno. Son cosas de la vida, del área neurológica. Tenemos este es el reflejo tónico cervical simétrico, es muy característico, básicamente, ¿sí? Y aquí es pues, lógico que tenemos una respuesta cuando tenemos una extensión de los brazos, ¿sí? Y la flexión de los brazos, de hecho, va a influir en el comportamiento a nivel cervical. Entonces, aquí hay una asociación del movimiento. Este es el reflejo de posicionamiento en ventral, ¿sí? Es un reflejo postural en supino y en prono, básicamente serían esos. Aquí tenemos el reflejo tónico cervical asimétrico, y aquí este es el reflejo ese es el reflejo que les decía de flexión refleja, ¿sí? Pero esto no es representativo, diría yo, de este grupo de reflejos tónicos. Pero bueno, solo como alguna idea, me imagino que algunos se acordarán y otros se tendrán que acordar, algo así. Y los reflejos osteotendinosos, pues, como les decía, estos reflejos pues nos dan un indicador
de cómo está el arco reflejo y también si existe una asociación con lo que es la hipertonía o la hipotonía. Bueno, existen varias técnicas para poder hacer esto y bueno, o sea, antes de meterme con esto, primero sabré cómo evaluar el resto, ¿no? O los anteriores que son característicos de nuestra disciplina. Pero bueno, vale la pena entrenar en esto. Bueno, un aspecto importante que tenemos que evaluar siempre después de ver el comportamiento motriz es el patrón tónico postural en la posición más alta en la que pueda llegar ese paciente. ¿Para qué? Para entender de forma ya más específica ese control postural. ¿Sí? ¿Qué patrón presenta? Patrón flexor o extensor. Y de forma específica vamos a ver el tono segmentario, ¿sí? Para ver la resistencia o no ante el movimiento pasivo. Antes, durante o terminado el rango de amplitud. ¿Ok? Y la prueba básica que nosotros vamos a aprender es la movilidad pasiva para percibir esta resistencia o no, o para identificar esta hipermovilidad que se tiene y esta laxitud ante el movimiento, contrariamente a esta limitación del rango de amplitud y una resistencia a ese movimiento pasivo, que eso se llama espasticidad. La espasticidad es la resistencia que se opone a ese movimiento pasivo. Siempre está asociada con la hipertonía, que sería el aumento de tono muscular. No es lo mismo hipertonía que espasticidad. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a evaluar. Lo más básico para mí es, desde la parte práctica, es hacer la evaluación del tono de forma pasiva a través de ese movimiento pasivo. Simple. Solo eso desde el punto de vista práctico. El resto queda como aprendizaje teórico que después, me imagino, en octavo lo vamos a aplicar. La sensibilidad también es otro elemento importante. ¿Por qué? Decíamos que para el control postural o el control del movimiento es necesario tener una información, ya sea del propio cuerpo o del entorno en el cual yo me desenvuelvo. Esta información sensorial es el elemento de retroalimentación para la respuesta motor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos tres grupos de sensibilidad. Por un lado tenemos la superficial, por otro lado tenemos la profunda y por otro lado tenemos la cortical. Entonces, la evaluación superficial lo hemos hecho, lo han hecho en semiología, es decir, la evaluación táctil, que se lo hace principalmente en los dermatomas que se encuentran a nivel distal. Ya a nivel distal de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Lo mismo pasa con la térmica y lo mismo pasa con la dolorosa. Si no se tiene un dato favorable en esa evaluación, voy ascendiendo en los dermatomas hacia cefálico, ¿sí? Es decir, voy a ir ascendiendo para ver dónde existe esa dificultad. Por ejemplo, si no tengo una sensibilidad, bueno, subiré hasta donde no se tiene. ¿Sí? Entonces voy subiendo los dermatomas y voy a ver el límite en el cual se presenta esta, ya sea desorganización o falta de percepción a la sensibilidad táctil, térmica o dolorosa. La técnica en cada uno de ellos cambia obviamente en función al elemento material que yo voy a utilizar. Eso ya lo saben hacer.
La sensibilidad profunda es donde me voy a centrar en esta asignatura, porque es lo que más me interesa, porque es lo que más información me va a dar para el control postural, sí o sí. ¿Sí? El control postural se basa fundamentalmente en la información táctil, ya en la información propioceptiva, sí, tiene que ver con la sinestesia, la varestesia y la palestesia, y la información laberíntica, ¿sí? Que básicamente son los elementos claves para el control postural. Sí, para tener una información de la posición, la carga de peso, ¿sí? O el sentido de movimiento de ese segmento corporal con el cual yo estoy trabajando. Entonces, en este caso hablamos de la sinestesia, que es básicamente el, eh, el sentido de movimiento, es el conocimiento del movimiento, la direccionalidad del movimiento de ese segmento. Es decir, comprender ese movimiento que yo estoy realizando con un segmento determinado. Se suele hacer con los segmentos distales, principalmente el dedo o los dedos, el dedo pulgar en el caso de la mano o el dedo gordo en el caso del pie. ¿Y qué hago? Lo que hago es movilizar el segmento y el paciente sin ver me va a decir hacia dónde estoy movilizando, hacia arriba, hacia abajo, hacia la parte central del cuerpo o fuera del propio cuerpo. Y eso lo tenemos que tener claro. Preguntas. Bueno, Perdón, eh, entiendo que el dedo gordo se lo va a realizar obviamente cerrado, vendado los ojos y se va a usar la dirección del dedo pulgar o el dedo gordo del pie para percibir en qué dirección está yendo el movimiento o en qué sentido del movimiento, ¿es correcto? es correcto. Lo que no es correcto es vendarle los ojos. A ver, a ti te voy a vendar cuando estés mal. Ok, licenciado, entonces solo pedirle que cierre los ojos o cómo sería. O que voltee la cabeza, no importa. Ok, Sí, está bien, sí, pero licenciado, nunca hay gracias. que vendarle los ojos. Nunca se venda los ojos a los pacientes. Nunca. Está bien, Ok, licenciado, gracias. es correcto, pero lo que dices. Después tenemos la varestesia. ¿Qué sería la varestesia? ¿Alguien sabe? Si no me equivoco, es sobre la información sobre la carga de peso, La licenciado, la presión. parestesia. Exactamente. Es sobre la presión. Básicamente es la presión. ¿Me das tu nombre? ¿Qué fecha soy? Elvis Calcina, licenciado, es... Ya más o menos me estoy ubicando en tu... Bueno, como no les veo, solo me intento eh, mis esquemas motrices de la audición intentan más o menos reflejar quiénes son, así, en su corporalidad, en su expresión eh, facial, algo así. O sea, lamentablemente en toda esta época de la pandemia no les veo ni los conozco. Melvis, ¿no ve? Sí, licenciado. Melvis Calcina. Bueno, hace rato igual me respondiste, ¿no es cierto? Sí, Sí, ¿no ve? Ah, está bien, sí, no está de más. Tienes 2 rayitas por el día de hoy. ¿Qué fecha es hoy? 8 de noviembre, licenciado.
8 de noviembre. Te puede servir al final, porque después como que andan sufriendo con notitas. Dicen, solo me falta un puntito. Me dicen, no, lo siento. Así te sacaste, les digo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer más nada. Algo así. Pero por favor, no sea malo. ¿Pero por qué? No, lo siento. Si te aumento a ti, tendría que aumentarle al resto. Y yo no hago eso, les digo. Ya, bueno. La varestesia tiene que ver con la sensación a la presión, la carga de peso. Eso para mí es clave cuando tengamos que trabajar con los pacientes. O sea, ¿ustedes se han imaginado neuro? Ay, vamos a aprender boba, vamos a aprender cava y todas esas cosas. Mentira. En realidad estamos aprendiendo cosas básicas de cómo y esas cosas básicas es lo que no se lo hace. Es decir, cosas básicas que yo tomo en cuenta para poder tratar a un paciente. Hasta ahorita no hemos visto unas técnicas así por así. ¡Wow! ¡Qué técnicas! Cuando, o sea, simplemente porque las voy a repetir, porque soy un repetidor de cosas. Nosotros somos consumidores, repetidores somos. Viene alguien de afuera, nos dice, esto es pues la técnica especializada y esto es así como se tiene que hacer. ¡Wow! Nos desmayamos a sus pies y decimos, muy bien, lo voy a hacer. Y repetimos como no sé qué, así lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Suele pasar. Pero eso a veces nos dificulta en la posibilidad de razonar un poquito y ver las cosas simples del comportamiento motriz. Y en este caso, el entender la sensación de la presión y la carga de peso, de los puntos de apoyo que ya lo hemos visto, en una posición para el control postural, es básico y fundamental. O sea, ¿cómo voy a trabajar un control postural? Si no es haciendo que el paciente asuma ese control postural, pero trabajando en esa misma posición todo lo que es la parte de la información de la colocación de los pies, el posicionamiento de los pies, la carga de peso, la organización de los segmentos, la regulación de las funciones tónicas y los ajustes posturales. ¿Qué técnicas estamos viendo? Hostias, esto es lo más importante, diría algún español. Claro, es lo más básico, pero eso no se suele hacer. ¿Ya? Entonces, no se olviden que en sus casos clínicos tenemos que ver ese componente de la sensibilidad porque es muy importante para mí. Ya, si hay algún dato que me refiera que el paciente presenta una desorganización a nivel propioceptivo, entonces yo ya voy a entender que cuando tenga que trabajar la carga de peso con ese paciente voy a tener que adicionar la retroalimentación de esa carga de peso para que se haga consciente y pueda ejercerse en el segmento que sube hasta cefálico la reacción y la regulación tónica correspondiente. Es muy simple, es muy simple. Entonces, la varestesia tiene que ver con eso exactamente, ¿ya? ¿Y la palestesia qué sería? Licenciado, ¿sería la sensibilidad ósea? No, ya te estaba queriendo anotar. No, no es. Te aplazaste hoy día. Licenciado, ¿es palestesia o parestesia? No, pero ¿cómo lees tú? ¿Se ve o no se ve la diapositiva? Eh, ¿Qué? palestesia. Sí, dice palestesia. No, 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 no hay un error de taipeo. Es así. Palestesia. Dice, Adelante. ¿es la sensibilidad vibratoria? Sí, exactamente. ¿Elvis? No.
Paola Mendoza. Paola Mendoza, ¿dónde has leído eso? En tercero llevamos con la licenciada Mariscal. Ok. Sí, es la sensibilidad vibratoria. ¿Tu nombre? Paola Mendoza. Paola Mendoza. Una rayita no está mal, ¿no ve? Por ser el día de hoy. Perfecto. Palestesia es la sensibilidad a la vibración, la sensibilidad vibratoria. En algunos casos puede ser interesante esto, principalmente cuando hay una desorganización o una desinformación muy marcada y además tengo un componente hipotónico de por medio. ¿Ya? Entonces, en esos casos, el trabajar la sensibilidad vibratoria realmente nos da un estímulo de, aparte de la presión, voy a tener también, además, la exacerbación, es decir, el aumento del tono, que eso obviamente lo tengo que hacer en casos de hipotonía. Ya se suele utilizar como una técnica la presión y la vibración conjunta, es decir, ambas cosas en pacientes hipotónicos, precisamente para conseguir el mismo efecto que nosotros tenemos en un paciente espástico cuando cargo peso y eso regula la función tónica a nivel superior. En este caso, además de cargar peso, hago vibración, eso de alguna manera me regula, me hace consciente el punto de apoyo de hecho, pero esta sensación vibratoria me hace que ese componente tónico que está bajo, pues aumente más todavía. Ya de eso se trata esta situación. ¿Y cómo evalúo, por decir? La sinestesia ya les he dicho cómo evalúo. La varestesia, lo que voy a hacer es, tengo dos opciones, por decir. Obviamente lo voy a hacer en las posiciones las posiciones funcionales en donde se tenga una carga de peso. ¿Sí? Pongo el ejemplo. En sentado es una posición funcional, es decir, en sentado siempre voy a trabajar o voy a intentar trabajar con mi paciente. No se les ocurra pensar que van a trabajar en cuadrúpeda en un paciente. No, es de transición solamente. No me voy a detener en una posición cuadrúpeda perdiendo mi tiempo. Yo siempre digo así, o sea, no es porque lo diga así de forma muy grosera o algo por el estilo. No, porque en realidad lo he vivido en la experiencia de que esta posición, si bien es transitoria, que me da ciertas pautas en el desarrollo, no es tampoco la más importante en el trabajo que yo podría hacer. Lo puedo hacer en posiciones altas y conseguir el mismo efecto que se tiene en la posición de 4 apoyos. Es decir, es una posición incómoda para algunos, puede ser para el caso de los niños, trabajar esta posición como una forma de desplazamiento, pero no hay que exagerar con esta posición, por lo menos desde mi criterio. ¿Ya? Entonces, posiciones funcionales sentados. ¿Dónde apoyamos cuando estamos en sentado? ¿Alguien me dice? En la zona de los isquios, licenciado. Perfecto, en la zona de los isquios. Entonces, muchas veces pasa que cuando estamos sentados, los pacientes neurológicos tienden a descargar más peso hacia un lado versus el otro lado. Ya, pero no se dan cuenta, porque un lado siempre va a estar más afectado en relación con el otro. En el caso del hemipléjico es evidente, un lado está sí afectado y el otro está sano. Ahí es más evidente. La carga de peso, lógicamente, se va a dar más en el lado sano versus el lado afectado. Entonces, es simple. Si yo quiero ver la evaluación de la presión en la carga de peso, lo único que hago es colocar las palmas de mi mano como asientos de los isquios y ahí voy a
percibir la carga de peso si es mayor o menor en un lado versus el otro lado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Y si quiero trabajar además la carga de peso, le voy a decir con mis manos como asientos a nivel de los isquios, le voy a decir carga peso a este lado. Quiero sentir peso. Entonces tú te vas a dar cuenta que sí realmente hay una carga de peso, porque tú lo estás percibiendo. Y eso de alguna manera es una forma, ya sea de evaluar, como también de poder percibir en el proceso mismo de intervención cuando yo esté descargando peso. Pero obviamente lo puedo hacer de diferentes maneras. Solo llevo el centro de masa corporal hacia el lado donde creo que debe cargar más peso, ¿sí? Y promover el enderezamiento y ahí me quedo, listo. 10, 12 segundos, perfecto, o hasta 20 en el mayor de los casos, pues me quedo ahí. Entonces, esa es una forma. Y en el caso de los pies, pues suele pasar lo mismo. Cuando estoy sentado, debo apoyar mi pie. Es decir, no puedo tener a un paciente en la posición de sentado sin que apoye los pies. Ese es un error que cometen en la mayor parte de las intervenciones o los posicionamientos. No hay un soporte adecuado a nivel de los pies. Entonces necesito tener apoyados los pies. Y lo mismo pasa en el caso de los pies. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es colocar la palma de mis manos y a nivel de los talones, es uno de los puntos de carga de peso que yo voy a tener, pues voy a percibir si existe mayor presión o no, o si no le digo al paciente, carga peso, es decir, apoya lo más que puedas. Yo voy a percibir dónde existe más apoyo con relación al otro. Entonces, y eso le puedo preguntar al paciente. Le puedo decir, es decir, ¿dónde crees tú que cargas más peso? ¿A este lado o a este otro lado? Si hace consciente eso, es un buen avance. Si no puede percibir, entonces hay una desorganización y no hay una percepción adecuada. Entonces, necesito trabajar información, nutrición a este nivel para darle esa retroalimentación y hacer que el paciente pueda por lo menos percibir esta sensación de carga, porque si no tiene la sensación de carga, ¿cómo le voy a hacer trabajar carga de peso a un lado? Cargue peso, cargue peso. Es que no siento, cargue peso, le he dicho, es que no siento, cargue, no me importa, no, pues no tiene ningún sentido. Se supone que tiene que percibir esa carga de peso para que eso sea una retroalimentación y eso sea un motivo para que el mismo paciente lo pueda hacer. No va a vivir siempre de la mano del fisioterapeuta para que también él vaya aprendiendo de esa percepción. En algunos casos hay que nutrir sensorialmente hasta que se perciba en la carga que realmente me demande ese paciente. Y lo mismo pasa en la vibración. Entonces, en la posición de pie, pues si es de pie, igual hago a nivel de los pies. De hecho, una de las técnicas que nosotros hemos trabajado cuando estábamos haciendo la facilitación de la marcha, en la facilitación estructurada, es decir, la idea del paso en cada una de las etapas, yo ponía mi pie, la palma de la mano en el antepié, ¿sí? En el antepié, para ver si existe transferencia de peso del talón hacia el antepié. Y le decía al paciente, presióneme, pero es que su pie está ahí, licenciado. Presióneme. Quiero sentir cuánto de carga de peso, cuánto de transferencia de peso usted le da del talón al antepié. Esto lo tengo que sentir y lo tengo que comparar con el otro lado. Ah, ok, perfecto. Ya le voy a apretar su pie. Hágalo. Entonces yo siento, percibo la carga de peso. Entonces, en de pie igual pasa lo mismo. Entonces, y esa sensación de carga de peso, así como yo lo estoy percibiendo,
también lo tiene que percibir el paciente. Es decir, esa información es importantísima para el paciente y necesito hacerlo. Si está apoyándose con las manos en la posición de pie, pues muy bien, con las palmas de la mano voy a hacer esa carga de peso, ¿sí? Esa presión que me es importante para mí, porque son empujes distales que me generan fuerza, ya sea fuerza de acción y una fuerza de reacción. No hay dónde perderse. Y eso, por lo general, es un estímulo que me da un principio que es fundamental en el tratamiento de la facilitación neuromuscular propioceptiva. La elongación y la resistencia o la presión o los empujes distales es realmente, es decir, es como, es decir, es lo más lindo de todo eso. Si me doy cuenta, ¿no veo? O sea, si realmente entiendo esto. Entonces, eso tiene que ver con lo más importante que yo voy a sacar provecho en el caso de ustedes, en esto de la sinestesia, la varestesia y la parestesia. ¿En qué momentos voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué posiciones? Muy importante. ¿Ok? Pregunta de examen. Cortical. Bueno, tiene un nivel, de hecho, más superior. Sí, tiene que ver con un procesamiento mental, ¿ya? Es un procesamiento cognitivo. La discriminación táctil, ¿sí? Es de alguna manera, pues, el reconocer los objetos a partir de la percepción táctil. La estereognosia, ¿qué sería? Licenciado, sería igual Reconocer los dentro de objetos. objetos, pero sin vista ni audición. Sí, pero sin vista sería. La audición no tiene sentido. Con la audición no reconozco, o sea, el tacto, ¿no veo? Es decir, al tacto, el conocimiento de los objetos es muy importante, ¿no es cierto? Sí, solo Perfecto, hay algunos objetos que hacen sonidos y a veces por eso también se guían. pero no reconoces por el tacto, reconoces por el sonido. Y eso no es una percepción táctil, es una percepción auditiva. Sí, licenciado. La percepción táctil se hace a partir de la manipulación del objeto. Yo voy en los relieves, en la estructura, en la consistencia, voy a identificar qué es sin verlo. Es como me dijeran, a ver, aquí te voy a poner un objeto y me lo vas a percibir a través del tacto. Ya, muy bien. Y lo voy a aprender y me pone una música, ¿no ve? Así, sí, sin poner el tacto ya voy a decir que es un radio, no sé, una radio. Es un dispositivo de sonido. ¿No? O sea, simple, percepción auditiva, ¿ya? La percepción táctil en este caso es muy importante y la discriminación táctil sería la discriminación de 2 puntos o de 3 puntos, ¿sí? Es decir, la distancia que existe. Normalmente eso se hace a nivel de los dermatomas, también se hace una presión y tiene que identificar el paciente cuántos puntos, qué sé yo, si están distantes o están próximos. Es una cosa que los neurólogos lo hacen también. Tiene que ver con, como les decía, con procesamientos cognitivos, ¿ok? La grafoestesia en este caso sería La Percibir un capacidad objeto de afilado. percibir perdón, puede ser, pero sobre un segmento de la piel nomás, percibir ya sea escritura, signos sobre un segmento de la piel. sí, es decir, su nombre ya lo dice, ¿no? Es decir, el grafismo que se hace, por lo general se hacen figuras geométricas, que sé yo, un círculo, un cuadrado o un triángulo, que me diferencie eso a partir de es decir, de una escritura que yo hago, es decir, a nivel de la
palma de la mano o la planta de los pies. La grafoestesia, eso tiene que ver con la sensibilidad discriminativa, si vale el término. La somatognosia, ¿qué sería? Está Soma- relacionada con el conocimiento del conocimiento propio o cuerpo. reconocimiento del esquema corporal, licenciada. Sí, exactamente, tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo, ¿ya? Esto tiene que ver con el esquema corporal, siempre lo decimos. Cuando decimos esquema corporal, ¿esquema qué es? Es una unidad de aprendizaje, ¿sí? Es decir, es una unidad de la memoria, es una unidad funcional, si vale el término, de la memoria, que lo vamos estableciendo a partir de esquemas mentales, decimos, ¿no? Es decir, ya tengo aprendido, ¿sí? Que esta parte de mi cuerpo es así, se llama esto, y con esta parte de mi cuerpo hago esto. Ya tiene que ver con el esquema corporal, que está relacionado con el conocimiento del propio cuerpo, de las partes del cuerpo, del propio cuerpo, y el movimiento de esas partes del cuerpo, que ya se relaciona fundamentalmente con lo que habíamos dicho, que es la sinestesia. Entonces tiene que ver fundamentalmente con eso, la sensibilidad. El control segmentario. A ver, el control segmentario lo vamos a entender desde el punto de vista estático y desde el punto de vista dinámico. Ya, muy importante eso. Porque voy a ver estabilidad, voy a ver movimiento y voy a ver fuerza en algunos casos, que sería una fuerza antigravitatoria. Es decir, yo voy a ver el control segmentario desde esas tres dimensiones.